Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este lunes 12 de mayo, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 del 1 al 18. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron diciéndole: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel sostenido de sus 4 puntas que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: vamos, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo: no consideres manchado lo que Dios purificó. Queridos amigos, y así continúa esta palabra de Dios. Nada hay impuro en realidad de todo lo que fue creado por Dios. Siempre está en beneficio del hombre, siempre está en beneficio nuestro. Pero para eso tenemos que entenderlo. Entonces, mañana, hoy cual casea de qué es lo puro y qué es lo impuro. En realidad Jesús también hablará de esto cuando nos dice que lo impuro es aquello que sale desde adentro, del corazón, del pensamiento del hombre. Génesis capítulo 6 también nos habla en el versículo 5 cuando dice que Dios miró la tierra al hombre y vio que todo su pensamiento, todo lo que salía, dice, desde adentro, era simplemente maldad. Quiere decir que eso sale desde adentro, queridos amigos. Con esto, Pedro, con esta visión, hoy ya caseña de la iglesia, que Dios pone todo al servicio nuestro, pero que todo lo que al final de cuentas nosotros estamos haciendo, entre comillas, digamos, de impuro, es aquello que nosotros cometemos de nuestro corazón, de nuestra maldad, y no de aquello que Dios nos ha dado, que todo es verdaderamente para beneficio del hombre, todo es puro. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.